bienvenidos a este tiempo. Es un placer poder estar con ustedes una vez más, compartir este espacio de servicio, de culto, que podamos reunirnos, levantar nuestros corazones, nuestras voces, presentarnos delante de Dios para buscar su ayuda, buscar su presencia. Qué bueno es poder buscar al Señor, amén. Y para eso nos hemos reunido en este momento, para que busquemos de Jesús. Así que tal si oramos y pedimos a Dios que este tiempo de servicio nos asista, que su gracia pueda extenderse una vez más a nosotros y que podamos expresar con nuestro corazón de que deseamos conocer a este nuestro buen Jesús, a ti, Señor, a ti que queremos conocer, a ti que queremos estar contigo, Jesús. Nos hemos reunido, hemos preparado este tiempo para ti, Señor, para conocerte más. Queremos entender más de tu palabra, de tu amor, de tu gracia, que te des más a conocer nuestros corazones, Jesús. Oh, cuánto necesitamos de ti, oh Dios. Ciertamente nuestras fuerzas pereceríamos, nuestras fuerzas decaerían, pero gracias porque en ti encontramos paz, consuelo y refugio, Jesús. Gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado la gracia para día a día poder estar sostenidos en la fe, Jesús. Gracias, nuestro buen Señor. Te adoramos, te bendecimos en este momento con todo nuestro corazón, Jesús. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por solo por tu amor hasta este día, Señor, tú nos has sostenido. Fuera por hasta este momento, has extendido tu gracia y tu bondad, Señor, y podemos hallar en ti paz y consuelo. Podemos hallar en ti el reposo, el gozo, Señor. Oh, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Oh, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
tu amor. Si no fuera Jesús, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, yo no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, yo no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Vamos, cántalo. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Oh, Jesús, cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Hoy sin ti y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Sin ti y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Oh, cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Una vez más, canta conmigo. Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.
buscar de ti, Jesús, y habitar cerca de ti. Los limpios de corazón son los que habitan en tu templo, Jesús. Por eso crea en nosotros un corazón limpio. Oh, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Queremos con nuestra santidad poder reflejar la fe y en quien hemos creído, en ti, Jesús. Cerca de ti queremos estar todo el tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias, Señor. Ora un momento ahí conmigo. Dile a Él que quieres conocerle más, que quieres tener un corazón más cercano a Él. Dile al Señor que en este momento tienes más sed. Y si no tienes más sed de Dios, dile a Él que produzca en ti esa sed, esa hambre por Él, ese deseo de conocerle más, de estar más en su presencia, de conocer más su palabra, de conocer más de su reino y que su reino se establezca en tu vida. Desea más, pide más de Él en esta hora. La palabra enseña que al que pide recibe. Y si pedimos más de su reino, Él nos dará de su reino. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te damos, Señor, y a ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Qué privilegio, qué rico poder compartir con ustedes en estos tiempos de culto a través de estos medios. Quisiéramos estar aquí todos juntos, pero bueno, por ahorita seguimos en esto mismo y qué bueno que esté aprovechando estos tiempos. Yo quiero leer un texto de la Escritura y después pasar a otras dos cositas antes de la palabra. Y está en Romanos 11:33, quiero leerlo. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pensando en este texto, uno dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, cuán insondables, cuán inescrutables. Creo que nos falta conocer mucho del Señor, estoy seguro. Cuando miro mi vida y entiendo lo que el Señor me ha permitido conocerle, pero miro este texto y digo: uy, no, lo que me falta probablemente, seguramente, es mucho más de lo que he conocido del Señor y de su palabra, de sus juicios, de sus caminos. Y cuando aprovechamos estos tiempos, quiero dejarle este texto por esto, aprovechemos estos tiempos para avanzar más, para conocer más de sus juicios, de sus caminos, a través de la palabra, a través de la meditación en ella, a través de la oración. Y eso nos dará una riqueza más grande que cualquier otra cosa, el conocimiento de Él y el conocimiento de su palabra. Aquí el apóstol Pablo dice: oh profundidad, hace una admiración grande, diciendo como que no he conocido tal vez mucho, o lo que conozco es mucho, y se admira. Y creo que así es el Señor. Nos admiramos de Él, maravilloso es Él, profundas riquezas de Él, y que podamos conocer más de Él. Si estás desanimado, si dices: no, tal vez no conozco, o conozco ya mucho, no sé qué más me van a hablar, piensa en este texto y diga: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Muy bien, quiero animarte o dar primero agradecer a todos aquellos que se han vinculado de manera generosa, de manera voluntaria con el proyecto de Amor en Acción. Queremos dar gracias. Hemos podido ver la bendición
a través de vidas, bendecir familias, poder suplir algunas necesidades y ver que el Señor es el que ha provisto. En este momento seguimos trabajando en esto, seguimos mirando cómo seguir ampliando todos estos recursos y que el Señor nos dé mucha sabiduría, pero hemos podido. Damos gracias a una de las personas del exterior que se han convocado o que se han unido a este proyecto de Amor en Acción, y estoy seguro que la palabra dice, yo lo he experimentado, es más bienaventurado dar que recibir. Y si usted no lo ha comprobado, qué bueno que lo comprobemos, es más bienaventurado dar que recibir. Quiero animarle también a que aprovechemos mucho estos tiempos de las células. Tal vez la mayoría de los líderes están allí conectados, transmitiendo células, compartiendo la palabra, que estemos allí absorbiendo estos tiempos del Señor, que aprovechemos este tiempo para recibir más y más de esa palabra que el Señor quiere darnos a través de muchos medios, a través de los líderes, de los pastores de esta iglesia que Dios ha usado. Bueno, no siendo más, quiero dejarlos en este momento con la palabra, con el pastor Jason. Que Dios los bendiga. Saludo muy especial para todos ustedes. Dios les bendiga. Qué bueno poder llegar hasta sus hogares para compartir un mensaje de la palabra del Señor. Me alegra de verdad saludarles y que todos podamos permanecer en el mensaje de Jesucristo, permanecer en la fe. Gracias, Señor. Gracias, santo, santo eres, Señor. Reconocemos tu santidad, reconocemos tu bondad, reconocemos tu amor. En los momentos más difíciles de nuestra existencia, basta con pensar que tú eres Dios, que tú eres Jesucristo. Muchísimos años antes de que tú vinieras al mundo y murieras en una cruz, Job declaró: yo sé que mi Redentor vive y que me levantará del polvo. Y hoy, Señor, muchos años después de tu venida y esperamos tu segunda venida, podemos decir: sabemos que nuestro Redentor vive y que pronto volverá. Y eso para nosotros es esperanza firme, esperanza en tu palabra, esperanza en tus promesas. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por cada persona que me ve a través de estas pantallas. Gracias. Hazte, Señor, de corazones dispuestos, de espíritus humildes y de personas hambrientas y sedientas de tu palabra, de tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera compartir con ustedes una porción de la escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 26, entre los versos 6 al 16. Y este mensaje lo he titulado El valor de Jesucristo. El valor de Jesucristo. ¿Cuál es el valor de Jesucristo? Entonces, no lo he estructurado de la forma en que se estructuran los sermones. Quise simplemente traerlo de mi devocional hacia ustedes. Por lo tanto, está estructurado de la misma forma en que se estructura un devocional. Simplemente. Y eso es lo más simple posible. Me parece una palabra tan preciosa, tan especial, y quiero compartirla con ustedes. Estoy realmente emocionado de hacerlo. El capítulo 26 de Mateo, verso 6 en adelante, dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura.
De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No sé si usted en algún momento ha pensado lo que es más valioso en su vida. ¿Qué es lo que es más valioso para usted? Aquello que es valioso para nosotros es aquello por lo cual incluso estamos dispuestos a dar nuestra propia vida. Si tu familia es lo más valioso para ti, tú morirías por tu familia. ¿Qué es lo que más mueve tu corazón? La Biblia dice que donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón, que ocupa el lugar en nuestras vidas. Muy bien, y como lo he estructurado en la forma de un devocional, entonces quisiera que usted pudiera anotar, tomar nota acerca de los puntos o de las preguntas que uno refiere siempre cuando está haciendo un devocional. Entonces, si no tiene papel y lápiz a la mano, por favor pause el video un momento, ármese de papel y lápiz y empiece a anotar. No se deje distraer por nada de lo que está ocurriendo alrededor. Saque estos minutos solamente para estar en comunión con el Señor, porque yo estoy seguro que el Señor tiene algo muy especial para decirnos en esta hora. Y las preguntas que normalmente hacemos y que vamos a contestar en esta hora es: ¿dónde, cuándo, quién, qué y cómo? ¿Listo? ¿Dónde, cuándo, quién, qué y cómo? Entonces empecemos con el dónde. El primer versículo que leímos, el versículo 6, dice: y estando Jesús en Betania. Betania era una aldea ubicada a poco menos de 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, y estaba asentada sobre una colina que se llama el Monte de los Olivos, que es un lugar conocido para todos nosotros. Pues allí se encontraba el huerto de Getsemaní. Entonces Betania estaba a poca distancia de la ciudad de Jerusalén. Hacia allí se dirige el Señor Jesucristo para desarrollar todo el episodio que estamos leyendo. Entonces estaba tan cerca de todo que era un lugar desde donde Jesús fue muchas veces, se propuso muchas veces visitar esta aldea. Allí tenía personas especiales para él. Dice la escritura que de allí eran Lázaro, Marta, María, y en este caso está visitando a un hombre llamado Simón. ¿Cuándo ocurrieron estos hechos? El Evangelio según San Marcos capítulo 14 nos deja ver que todo esto ocurrió 6 días antes de la Pascua, de manera que estamos en la última semana de vida del Señor Jesucristo. Y eso no es todo. Él ya sabía que iba a ser crucificado, ya sabía que sus días estaban contados. Él estaba perfectamente consciente de que estaba próximo a morir. Él ya había anunciado su muerte en repetidas ocasiones, había hablado con sus discípulos el tema muchas veces y les dijo que pronto iba a ser su muerte. Entonces, ¿en qué piensa una persona que está próxima a morir? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Qué tal si usted pudiese saber el día y el momento exacto en que su vida va a terminar? ¿Qué tal si ese día estuviese muy próximo? ¿Qué tal si usted se da cuenta hoy que en los próximos 7, 8 días usted ya no va a estar en esta tierra y que usted pronto está próximo a partir? ¿A qué se dedicaría usted entonces? La perspectiva de las personas cambia tanto cuando saben que sus vidas están a punto de finalizar. Y entonces las personas que han podido conocer y experimentar esta sensación de saber el momento en el que van a morir, se dedican a hacer las cosas que realmente son trascendentales, las cosas que realmente son importantes. Una persona a punto de morir solo planean organizar su vida, en dejar todo en orden antes de su partida. Pues bien, el Señor Jesucristo estaba totalmente consciente de que su hora estaba a punto de llegar. Por lo tanto, pienso
que el hecho de desplazarse hasta Betania, a la casa de Simón, no fue un asunto fortuito. Porque si el Señor sabía que estaba a punto de morir, entonces creo que ese evento tenía una relevancia en la vida del Señor Jesucristo, que movido por el Espíritu Santo fue a casa de Simón en la aldea de Betania. Una persona que está a punto de morir no pierde el tiempo. Una persona que está a punto de morir se enfoca en lo que realmente es importante para él o para ella. Por lo tanto, el Señor Jesucristo va a casa de Simón, movido en su corazón, con una profunda convicción de que lo que estaba haciendo era realmente relevante. Ahora vamos a contestar el quién. ¿Quiénes se encuentran en esta escena? En este pasaje tan maravilloso encontramos al Señor Jesús y encontramos a un personaje. En el versículo 6 dice: en casa de Simón el leproso. ¿Quién era Simón? ¿Qué otra característica encontramos de Simón? Porque la Biblia dice que él era un leproso, probablemente sanado por el Señor Jesucristo. Recuerden que la lepra era una enfermedad vista con muy malos ojos para el pueblo de Israel. En aquella época se tenía la creencia de que la lepra venía a consecuencia de la desobediencia a Dios, que era un castigo impuesto por Dios para las personas que estaban en profunda rebeldía. La lepra te llevaba a una condición social deplorable. Eso lo pude compartir hace poco con ustedes también. Entonces la Biblia nos deja ver que Simón estaba en una condición social deplorable, además de que su salud estaba en crisis. Su propia salud estaba en un momento muy difícil, Simón. Pero además, ¿quién era Simón? Los otros evangelios también nos hablan acerca de este bonito pasaje y dejan ver algunas otras cosas de la vida de Simón. En el evangelio de Lucas capítulo 7, a partir del verso 36, encontramos otros datos de Simón. Dice el versículo 36: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces este personaje del cual nos dice Mateo que era Simón el leproso, también era un hombre de una importante posición social. Era un fariseo que había caído en desgracia, un fariseo leproso. Qué paradoja para este hombre, siendo conocedor de la ley, siendo un hombre con un profundo conocimiento de la Escritura, se encuentra en una situación tan difícil. Y es que conocer a Dios y tener esperanza no nos exime de tantas calamidades. Eso también lo hemos hablado en repetidas ocasiones. Entonces Simón era un fariseo que había caído en un estado de salud deplorable, en lepra, había caído en desgracia y probablemente fue sanado por el Señor Jesús. Ahora él se desplaza hasta donde está Jesús y le ruega que venga a su casa a cenar con él. El Señor accede y empieza a desarrollarse la escena a la mesa de Simón el fariseo. Vamos entonces a ver qué otros personajes estaban allí. El pasaje nos deja ver que en aquel lugar estaban los discípulos. Y entonces en medio de los invitados estaba el Señor Jesús con Simón el fariseo. Y además dice a partir del versículo 7 que vino a él una mujer. Es uno de los personajes que aparece en este texto. ¿Quién era esa mujer entonces? Algunos piensan que esa mujer era María, la hermana de Lázaro, por un texto paralelo que está en el Evangelio de Juan capítulo 12. Sin embargo, otros postulan que fueron dos eventos diferentes que ocurrieron hechos muy cercanos. ¿Cómo podemos diferenciar si realmente era María? Es un poco difícil, no quiero entrar en esa discusión. Dejémoslo solo como una mujer. No quiero entrar a plantear como esa discusión de si era María, no era María. Creo que eso no era lo importante del pasaje. Lo importante del pasaje es el principio tan bello que podemos aprender a continuación. Dice el versículo 7 que vino esta mujer.
¿Qué más nos dice la Escritura acerca de esta mujer? Una vez más, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 38, nos habla acerca de quién era. Desde el verso 37 nos habla acerca de quién era esta mujer. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Qué interesante que se mencione que esta mujer era una mujer pecadora. Era una mujer que tenía mala fama entre sus conocidos. Era una mujer de mala reputación. La Biblia no especifica en qué consistía su pecado. La Biblia no nos dice si era adúltera, si esta mujer era ladrona. No lo dice. Simplemente dice que era una mujer pecadora. Entonces viene una mujer pecadora a casa de Simón el fariseo. Qué interesante, porque los fariseos solían ser en aquella época personas implacables, personas que no se juntaban con personas de dudosa reputación. Solían ser personas que rechazaban a los de menor condición social. Aquellos que tenían fama de pecadores eran totalmente rechazados por un fariseo, a tal punto de creer que si se juntaban con ese tipo de personas, entonces ellos mismos iban a contaminarse por causa de ellos. Me parece tan interesante que Lucas nos dé este detalle, que ella era una mujer pecadora, porque entonces nos deja ver que era una mujer intrépida, que era una mujer valiente, dispuesta a superar los prejuicios sociales con tal de llegar hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Una mujer pecadora no podía ir a casa de un fariseo, sin embargo ella se atrevió. Esta mujer realmente anhelaba estar con Jesús en ese momento, superando todo juicio, todo prejuicio social, superando toda brecha. Ella se desplaza a una casa donde sabía que no iba a ser bien recibida, donde sabía que la esperaban críticas, donde ella sabía que la esperaban rechazos. Ella estaba totalmente consciente de que al llegar allí, quizás incluso le iban a rechazar y le iban a sacar de esa casa. Ese es otro de los personajes que aparece allí. Lo leímos en el versículo 14. Es nada más y nada menos que Judas Iscariote y los demás discípulos que estaban ahí. Entonces ya hemos visto quiénes fueron los personajes donde se viene desarrollando esta historia. Miramos ahora entonces qué fue lo que sucedió. Y aquí quisiera ir un poco más despacio porque suceden cosas muy, muy interesantes. Empecemos diciendo: porque que sentados a la mesa, una mujer pecadora viene a casa de este fariseo. Qué valiente mujer, qué valiente. Yo sé que muchos de ustedes que me están viendo han sido valientes al creer en Jesucristo. Yo sé que muchos de ustedes fueron totalmente conscientes de que sus familias los iban a rechazar al hacerse creyentes, de que sus amigos les iban a dar la espalda cuando creyeron en el Señor Jesús. Muchos de ustedes perdieron relaciones sentimentales. Muchos de ustedes han llegado a perder trabajos inclusive, por atreverse a creer en Jesucristo y venir hasta un lugar como esta iglesia. Muchos de ustedes les ha costado, pero déjenme decirles que la intrepidez que muestra esta mujer y esa intrepidez que usted y yo hemos mostrado no pasa desapercibida delante del Señor. Porque cuando ella llega y se postra a los pies del Señor, Él no le dice vete de aquí. Muchos de nosotros llegamos con nuestras vidas destruidas y aquí estamos tratando de perseverar en el camino del Evangelio, tratando de perseverar en Jesucristo todos los días. Entonces viene esta mujer, dice la Escritura, trayendo un frasco de alabastro. Qué interesante esto. Investigando un poco respecto a un frasco de alabastro, era un frasco tallado en una piedra similar al mármol, pero un poco más blanda, que no daba ningún brillo cuando era pulida. Y este frasco solía tener una boquita muy estrecha,
porque las mujeres solían usarlo como una especie de frasco alcancía, y el uso de este frasco era muy noble porque era un frasco que solo se utilizaba para guardar líquidos muy preciosos. Entonces los perfumes de gran precio se usaban en frascos de alabastro, no era un frasco cualquiera. La historia dice que normalmente era un frasco que se tallaba y se traía desde Egipto, muchos kilómetros abajo de la tierra de Israel. Entonces era un frasco traído desde tierras muy lejanas, y de hecho el frasco tenía un precio valioso. El solo frasco ya costaba algo. Interesante lo que hace esta mujer a continuación, porque además de traer su frasco de alabastro, lo trae con una libra de perfume, dice en un evangelio paralelo, una libra de nardo, un perfume de gran precio. Pensemos un momento en lo que significa el valor sentimental de las cosas. Hay cosas que son muy costosas de por sí, pero adquieren muchísimo más valor cuando para la persona tienen valor sentimental. No sé si usted tiene algún objeto al cual es muy apegado porque tiene un valor sentimental para usted. No lo sé, su argolla de matrimonio, alguna cosa que alguien le regaló a usted y esa persona es especial para usted. Entonces eso que le acaban de regalar tiene un valor sentimental tan grande que lo hace mucho más valioso de lo que por sí cuesta. Y quisiera mostrarles a ustedes en esta hora lo que costaba este perfume para esta mujer. No solamente tiene un valor monetario, tiene un valor sentimental y sacrificial absolutamente enorme. En primer lugar, es un frasco lleno de perfume, probablemente de nardo. Y el perfume de nardo no se fabricaba en la tierra de Israel. El perfume de nardo se extraía de las raíces de unas plantas que crecían en los montes Himalaya, 4,000 kilómetros al este de la tierra de Israel. Pensemos en lo que costaba entonces traer un perfume desde tierras tan lejanas en una época tan diferente a la nuestra, como era en la época del Señor Jesucristo, la época antigua, donde no existían aviones, no existían carros, trenes, sino que las mercancías solían transportarse al lomo de bestias o a pie. Entonces fue un frasco, un perfume elaborado en tierras muy lejanas y traído por personas desde muy lejos. Por eso este perfume era tan costoso en aquella época. Y no solamente tenía ese costo económico, sino también un costo sentimental, porque el perfume que utilizaban aquellas personas en frasco de alabastro no era algo que se usaba como en cualquier ocasión. Una de las cosas que podemos conocer por la historia de la cultura israelita eran las costumbres que tenían las niñas en aquellos tiempos. Una niña, el sueño de una niña no era como hoy en día en nuestra cultura, donde los jóvenes y las personas que van creciendo, los adolescentes y los jóvenes, ven el matrimonio con unos ojos tan diferentes a como se veía en aquella época. Hoy en día el matrimonio pasa a ser secundario para muchas personas. Hoy, si tú le preguntas a un joven, a un adolescente, ¿cuál es su prioridad? ¿Qué es lo que más quisiera en la vida? Seguramente no te va a decir que su prioridad en la vida es casarse. Quizás quiera alcanzar muchas otras metas. Quizás quiera alcanzar títulos, o quizás quiera alcanzar éxitos en algunas áreas de su vida, pero difícilmente esa persona te dirá que su prioridad es casarse. Sin embargo, en aquella época, en los tiempos bíblicos y en la cultura israelita en especial, las niñas soñaban con casarse. Ese era su mayor sueño en la vida, tener su esposo, tener sus hijos, un hogar feliz. Y ellas empezaban a prepararse para algo así desde que eran niñas. De hecho, los niños también solían prepararse para el matrimonio. Entonces, las niñas tomaban un frasco de alabastro y ese frasco lo iban llenando como si fuese una alcancía de amor. Lo iban llenando de los perfumes más costosos. Iban llenando ese frasquito para el día, para la noche de su boda, el día en que por fin habían alcanzado el sueño de su vida. Entonces usaban este perfume de gran precio
para ungir sus propios cuerpos y para ungir el cuerpo de su esposo. ¿Qué es lo que hizo esta mujer entonces? Esta mujer no consiguió un frasco de perfume de buenas a primeras. Ese frasco venía haciendo el trabajo de toda su vida desde que era una niña, y ahora lo trae ante el maestro. No es algo que se consigue fácilmente, es algo por lo cual tuvo que trabajar arduamente, es algo por lo cual tuvo que cuidar, tuvo que ser diligente, tuvo que pasar muchas épocas, muchos inviernos, muchos veranos tratando de alcanzar esa medida que ahora está presentando ante Jesús. Entonces, además de tener un valor económico alto, tiene un valor sentimental. Ese frasco de perfume era un tesoro especial para cualquier mujer de la época. Era quizás el objeto más valioso para muchas de ellas. Qué interesante este pasaje. Y en el texto se le da un valor a ese frasco que ella trajo. Dice el versículo 8, dice: al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. En el texto paralelo de Juan capítulo 12 y en el texto paralelo de Marcos capítulo 14 nos dice que ellos le dieron un precio a ese perfume. Nótese que ese no era el precio del perfume. Ellos le dieron 300 denarios al perfume, pero nótese que ese no era el valor real, porque para ella significaba su vida misma. Ese es el valor que ellos quisieron darle al perfume. Ellos le pusieron ese precio, 300 denarios. Usted se preguntará, ¿cuántos serán 300 denarios? Pues bien, el denario era una unidad monetaria que simbolizaba el trabajo de un día. Cuando un soldado o un obrero, un buen obrero, trabajaba arduamente durante todo el día, entonces se le pagaba con un denario. Aquí nos está hablando la escritura en el libro de Juan y en el libro de Marcos, que este perfume equivalía al trabajo de 300 días. Eso prácticamente es el salario de un año. No sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a trabajar todo un año simplemente para comprarse un perfume o para tener un perfume. Entonces ellos le dan este valor simbólico. Sin embargo, para esa mujer este perfume no vale 300 denarios. Este perfume vale su vida misma. Este perfume es el sueño de su vida encerrado en un frasco. Este perfume para ella es lo más valioso que ella tiene. Entonces ella viene con su frasco de alabastro, con su perfume de gran precio, y dice la escritura que empieza a ungir a Jesús. En el versículo 7 dice que lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y el pasaje paralelo de Lucas capítulo 7, a partir del versículo 38, nos muestra cómo lo hizo. Fue tan bonito. No fue que ella vino y derramó un perfume en la cabeza del Señor y ya. No, Lucas nos entrega muchos más detalles de lo que realmente sucedió en ese momento. A partir del versículo 38 nos dice: y estando detrás de él a sus pies. Y miren lo que hace esta mujer. Lo primero que hace es que rasga su corazón y dice, llorando. Ella empieza a llorar. Dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Wow, un acto total de adoración. No fue que ella vino, derramó el perfume y se fue. Ella se postra a los pies del Señor. En aquella época ellos no estaban sentados en una silla a la mesa, ellos se recostaban sobre la mesa, sentados en el suelo, y sus pies quedaban hacia atrás. Y esta mujer se acerca llorando, con un corazón totalmente rasgado, en un acto de adoración hermoso, y con sus propias lágrimas empieza a lavar los pies del maestro.
a enjuagarlos con sus cabellos y a ungirle con ese perfume que representaba el sueño y el trabajo de toda su vida. Esta mujer entregó en ese momento el acto de adoración más hermoso de la Escritura. Entregó su vida entera. No estaba dando un objeto, no estaba dando un perfume, estaba entregando su corazón mismo. ¿Sabe algo? Para esta mujer, el Señor Jesucristo, un momento, tan solo un momento con el Señor Jesucristo, fue mucho más valioso que el sueño de toda su vida. Fue mucho más valioso que el trabajo de toda su vida. Para esta mujer, un solo momento con el Señor lo valía todo. Y lo vale todo. Y el Señor Jesucristo lo vale todo. Entonces ella empieza a ungir con sus cabellos, a enjuagar, dice, mostrando el tremendo valor, lo que Jesús representaba y valía para ella. Ella ahí estaba mostrando lo que significaba Jesús para su persona. Lo valía todo y estaba dispuesta a dar eso. Es más, al entregar eso, ella lo único que estaba demostrando es que Jesús era lo más valioso en su vida. Es que Jesús valía más de lo que ella tenía. ¿Sabe algo? Quizás esto fue poco. Quizás cuando ella hizo esto, lo hizo pensando en que fue poco, comparado con el tremendo valor que tenía el Señor Jesucristo a sus pies. Y ella estaba ahí, ungiendo al Señor. Continuando con esta preciosa escena, dice que entonces los presentes se molestaron. Los discípulos, dice el Evangelio de Mateo, al ver esto los discípulos se enojaron. ¿Cómo pudieron los discípulos enojarse por algo como esto? Los textos paralelos nos dejan ver específicamente quién fue el que se molestó. Los discípulos discutían respecto a este tema, pero quien realmente sembró esa discusión, según los pasajes paralelos que están en el Evangelio de Juan, fue Judas Iscariote. Qué interesante lo que empieza a ocurrir entonces. Judas empieza a desnudar su corazón. Si bien esta mujer desnuda su corazón y deja ver que Jesús era lo más valioso en toda su existencia, Judas también empieza a desnudar su corazón y a mostrar lo que Jesús valía entonces para él. Y me parece tan interesante. Entonces Judas causó molestia entre los presentes. Jesús le reprende a partir del versículo 10. Jesús empieza a reprenderle, a decir que siempre iban a tener con ellos a los pobres, que habían muchas oportunidades en las cuales les podían ayudar, pero que su partida estaba muy pronta. Jesús se toma este acto de esta mujer como un acto profético de una mujer que lo unge antes de su muerte. Esa era otra de las costumbres judías, utilizar esencias y perfumes especiales en los rituales funerales de las personas. Entonces Jesús deja esto por sentado, y es que la adoración de esta mujer realmente tocó el corazón del Señor. ¿Sabe algo? Adorar al Señor no es en vano. Derramar nuestro corazón delante de Dios no es algo que hacemos en vano. Es tan triste cuando le honramos de labios para afuera. El Señor está consciente de eso. Muchos de nosotros en momentos hemos orado de labios para afuera. Muchos de nosotros en momentos de adoración le hemos adorado de labios para afuera. Acabamos de pasar por un momento en el que cantamos al Señor. Usted lo hizo en su casa. Usted se tomó un tiempo para cantar de corazón, para entender las letras que estaba cantando. Usted se tomó un momento para realmente exaltar el nombre de Dios desde lo más profundo de su ser. ¿Sabe que Él merece la mejor adoración que usted y yo podamos darle? Él es Dios.
Y qué privilegio poder adorarle. A Jesús realmente le importó lo que esta mujer estaba haciendo. Cuando usted entra a su cuarto y cierra la puerta y derrama su corazón en adoración, no lo hace en vano. El corazón del Señor se enternece por lo que usted y yo hacemos con un corazón sincero. El corazón del Señor se ve tocado cuando en momentos de crisis y dificultad decidimos no quejarnos por nuestra situación, sino que decidimos levantar las manos y decir: Abba, Padre. El corazón del Señor se enternece cuando nuestros propios corazones son ese frasco de alabastro quebrado delante de su presencia. Entonces el Señor realmente se vio sacudido por lo que esta mujer hizo. Y no tuvo temor del prejuicio, no tuvo temor del que dirán. Y el Señor dice: ¿por qué le molestan? ¿Por qué lo hacen? Déjenla que adore. Déjenla que haga esto que está haciendo. Es tanto, si ustedes leen el Evangelio de Marcos, el Señor especifica que en cualquier lugar del mundo, en todos los lugares del mundo, se hablaría de esa adoración tan genuina que esta dama tuvo para con el Señor, y que se harían memoria de ella. Entonces, Jesús nunca olvida nuestra adoración genuina. Para Él es importante cuando tú cantas. Para Él es importante cuando tú adoras. Para Él es importante cuando tú das acción de gracias. A veces incluso pudiésemos sentir que nuestras palabras no están siendo escuchadas por el Señor, pero simplemente es una duda que ataca nuestra mente. Allí está el Señor, prestando atención a lo que tú haces. No te desanimes. Continúa orando, continúa clamando, continúa adorando, porque allí está el Señor, y para el Señor es importante lo que tú haces. Entonces, continuando con la escena que nos compete en este momento, entonces Judas lo que hizo en ese momento fue demostrar que no amaba a Jesús de la misma manera en que esta mujer le amaba. Y me parece tan importante que reflexionemos al respecto. ¿De qué manera amas a Jesús? ¿De qué manera yo estoy amando al Señor? ¿Sabe algo? Si usted me pregunta, ¿Judas amaba a Jesús? Yo estoy seguro de que Judas amaba a Jesús. Judas dejó su vida atrás. La Biblia no nos da mucha información acerca de él, pero seguir a Jesús no era un asunto fácil. La Biblia nos enseña que mucha gente que intentó seguir a Jesús se desanimó en el camino. La escritura muestra cómo muchas veces las multitudes se desanimaron y se fueron, dejándole solo. Sin embargo, Judas hasta este momento había permanecido con el Señor. Entonces, si usted me pregunta, ¿Judas amaba al Señor? Yo le diría sí, sí lo amaba. Solo que Judas tenía otros amores en su corazón, y esos amores resultaron ser mucho más grandes que el amor que él tenía por el Señor Jesucristo. Dice el versículo 14: entonces Judas va y entrega al Señor, empieza a negociar con los jefes de los sacerdotes. Miren el valor que le da esta mujer a Jesús es absolutamente incalculable. Para ella Jesús es absolutamente invaluable. Ahora, ¿cuánto valía Jesús para Judas? ¿Cuánto valía? La escritura dice que los sacerdotes le ofrecieron 30 monedas de plata. Ese ni siquiera fue el precio que Judas le puso. Si ustedes leen en el versículo 15, cuando le interrogan acerca de qué precio está dispuesto a recibir, él ni siquiera le da un precio. Judas simplemente dice: ¿cuánto me quieren dar? ¿Qué me queréis dar? Entonces los sacerdotes ofrecen
30 piezas de plata. ¿Y sabe que esto era necesario que ocurriese de acuerdo a las palabras expresadas por el profeta Zacarías cientos de años antes? Zacarías ya había dicho el precio por el cual el Señor Jesucristo iba a ser vendido. Sin embargo, este no fue el precio que le puso Judas. Ese fue el precio que le pusieron a Judas. Judas ni siquiera estaba seguro de realmente cuánto valía Jesús para él. Y le entregan 30 monedas de plata. Leyendo un poco, parece ser que 30 monedas de plata era lo que valía un simple esclavo. Entonces el precio que le dan los sacerdotes al Señor fue el precio de un simple esclavo. Valía tan poco el Señor Jesús para ellos. Y finalmente Judas, que tenía amores más grandes en su corazón, el amor por el dinero, por ejemplo. Cuando Judas empieza a sacar la avaricia, él no puede, el amor por el dinero que sentía en su corazón, el amor que sentía por Jesús fue inferior a ese amor. ¿Sabe que como cristianos a veces amamos al Señor Jesucristo, pero tenemos otros amores en nuestro corazón? Y todos tenemos una área con la cual luchamos. ¿Cuánto vale el Señor para ti? ¿Cuánto vale Jesús para ti? Esos amores que tenemos en el fondo de nuestro corazón, llega un momento en el que empiezan a ser mucho más grandes que el propio amor que sentimos hacia el Señor. A veces situaciones desnudan nuestros corazones. Esta situación desnudó por completo el corazón de Judas, y entonces él deja ver que el amor por el dinero era mucho más fuerte que el amor que realmente sentía y la pasión que sentía por Jesucristo. ¿Sabe algo? Amar al Señor no puede ser un asunto trivial en nuestras vidas. Amar al Señor no puede ser un asunto irrelevante en nuestras vidas. Tenemos que amar al Señor de la misma manera en que lo amaba esta mujer, con un fuego ardiente que mueva nuestros corazones, con una pasión inigualable. A veces veo mi vida y veo la vida de muchos de mis amigos, de mis pastores, y veo cómo a muchos nos costó seguir al Señor. Nos costó dejar sueños atrás, anhelos atrás y entregarlo todo. Y hoy estamos dispuestos a seguirlo entregando. Pero qué triste cuando como cristianos tenemos otros amores en nuestros corazones. Solo pregúntate algo. ¿Estás dispuesto a entregar lo más valioso que tienes con tal de seguir al Señor? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Estarías dispuesto a renunciar a todas esas prioridades? Porque hay un amor que es más grande, y es el amor al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es lo que apasiona tu corazón? Judas terminó vendiendo al Señor Jesús por el precio de un esclavo. Sin embargo, paralelamente veo una mujer para la cual el Señor Jesús era invaluable. Quisiera terminar este espacio, este pequeño mensaje, orando de manera específica. Creo que es urgente que los cristianos alrededor del mundo aprendamos a amar al Señor de verdad. Job termina declarando y diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job llegó a conocer al Señor de una manera de la cual jamás lo había conocido. A medida que nosotros avanzamos en nuestra relación con Dios, vamos conociendo muchas más cosas de Él. Es más valioso Jesús hoy en tu vida de lo que era antes, porque a medida que le conocemos, le vamos amando más. Es más valioso Jesús hoy. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por Él? ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo por Él? Esa es la gran pregunta. ¿De qué manera estás amando al Señor? ¿Hay otros amores en tu corazón que en ocasiones se vuelven más grandes que el mismo Señor Jesús? No debería ser así, porque entonces estaríamos actuando de la misma manera que lo hizo Judas.
estamos orando. Señor, quisiera pedirte 2, 3 cosas específicas en esta hora. Y las pido para gloria tuya y para alabanza de tu santo nombre. Número 1, enséñanos a amarte más. Enséñanos a amarte de verdad. Enséñanos a derramar nuestros corazones en amor hacia ti. A entregarte una adoración en espíritu y en verdad, una adoración genuina. Que en nuestros corazones arda un fuego que nos impulse a amarte con todo lo que nosotros somos, Señor. Quiero pedirlo en esta hora en tu nombre santo. Número 2, quiero pedirte, Señor, que no hayan otros amores en nuestros corazones que sean más grandes que el amor que te tenemos a ti, Señor. Que tú seas nuestra realidad y nuestra prioridad. Nuestra necesidad primera seas tú. Lo que más nos apasiona en nuestra existencia sea tu maravillosa persona, Jesús. Que aquello que más nos mueve en nuestro interior seas tú. Señor, no queremos tener otra prioridad. Queremos que tú seas el primer amor en nuestras vidas. Y número 3, enséñanos a permanecer en ese amor. Y que ese amor crezca y se desborde todos los días de nuestras vidas. Que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu estén totalmente cautivados por ti. Y que aún nuestra carne te anhele. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.